Buenas noches, seguimos con el programa La Tribu, mediante la página de Facebook Perú. Vamos a hablar ahora de los 100 años de Roberto Scarone. Hoy día se cumplen 100 años de su nacimiento y vamos a hablar de cómo le fue a Scarone como técnico universitario y el cariño que le tiene al equipo, ya que pidió que sus cenizas descansen en la cancha del estadio Lolo Fernández. Así es, Roberto Scarone, nacido en Montevideo, un 16, un día como hoy, un 16 de julio del año 1917. Estaría cumpliendo 100 años el maestro Roberto Scarone. Con él fuimos campeones en 3 años, campeones nacionales en el año 69, en el 71 y en el año 1982. El primer recuerdo que yo tengo, Gonzalo, de un técnico universitario de deportes es el de Scarone, porque es la primera campaña que yo recuerde de la U. También fueron mis primeras idas al estadio junto con mi abuelo, fue en el año 82. ¿Qué recuerdo tenía de Scarone? Una persona con el pelo siempre engominado, muy bien puesto, muy pulcro, paraba mucho con terno, le gustaba dirigir con terno, parecía un cantante de tango argentino, ¿no? O uruguayo. Bueno, en este caso Scarone era uruguayo. Ese es el primer recuerdo que tengo de Scarone como técnico de la U. En ese equipo del 82 recuerdo jugadores importantes, como fue por ejemplo el caso de Leguía, estaba JJ Oré, ¿no? Sí, bueno, fue un entrenador muy importante, no solo acá para Universitario. Fue 2 veces campeones de la Copa Libertadores con Peñarol. Campeonó también en Uruguay con Peñarol, con el Nacional. Campeonó con el América en México. Además, entrenó acá en el Perú. Bueno, aparte de la selección uruguaya, entrenó en la selección peruana. Y salió campeón también en el año 57 con Centro Iqueño. Sí, no, JJ Oré creo que no estuvo en ese equipo del 82, pero sí estaba Percy Rojas. Estaba Hugo Gastulo, el lateral, que era de la selección peruana. Ya estaba Martín Dufó, el zaguero central. Jugaba Cachorro Bardella, que había venido del Sport Boys del Callao. Estaba Chamuco Eugenio. Estaba ya Eduardo Rey Muñoz, el delantero habilidoso, que jugaba por el extremo derecho. Eran algunos de los jugadores que tenía ese equipo universitario. Algunos datos interesantes relacionados a Scarone. Scarone, no sé si lo dijiste, fue técnico también de la selección peruana. Sí. ¿Sí? En la eliminatoria del año 1973, con miras al Mundial de Alemania 1974. Y en esos mismos momentos estaba disputando las finales de la Copa Libertadores frente a Independiente. O sea, a él lo nombran técnico de la selección peruana el 12 de mayo y el 17 tenía que jugar la primera final en Lima frente a Independiente. Y el 25 de mayo era el partido de vuelta. O sea, en esa coyuntura, cuando era nombrado director técnico de la selección peruana, en reemplazo de Lajos Barotti, a Perú no le había ido bien en una gira que habían hecho en Europa, donde había jugadores también de la plantilla de Universitario, que se habían perdido varios partidos de la Copa Libertadores. A pesar de esas ausencias, habíamos tenido buenos resultados. Claro, por ejemplo, Percy Rojas. No estaba Percy Rojas, no estaba Chumpitaz, no estaba Muñante. Eran algunos de los jugadores de esa plantilla que integraron esa gira de la selección peruana en Europa. Y así llega Scarone a ser técnico de la selección peruana. Pero Scarone había sido técnico también de la selección uruguaya. Había tenido una experiencia como entrenador en la selección de su país. Fue un año solamente. Lo hizo de manera conjunta con Juan José López y con Hugo Bañulo. ¿Qué más se puede decir de Scarone? Un dato también que es importante, que es el segundo técnico con más títulos universitarios, ¿no? Están primero Marcos Calderón. Roberto Scarone consiguió 3 títulos, Marcos Calderón consiguió 4 en el año 64, 66, 67 y 85, y otro técnico importante que consiguió títulos Arturo Fernández. Como entrenador fue Arturo Fernández, que fue el técnico que duró más tiempo como entrenador de Universitario, alrededor de 8 años. Consiguió 4 títulos en los años 41, 45, 46 y 49. El técnico que estuvo en la segunda ubicación en cuanto a duración
después de Arturo Fernández, como técnico universitario de deportes, fue Roberto Scarone. O sea, si contamos, ahora, Roberto Scarone llega a la U, en el año 1969, Sí. está hasta el 74, 5 años. y luego fue técnico del 78 al 79, y luego del 80 al 82. Entonces, después de Arturo Fernández, creo que sería el segundo a nivel de cantidad de tiempo, estando universitario como director técnico. Sí, y bueno, estaba viendo también una entrevista que le hicieron al hijo de Scarone, ¿no? Que tiene el mismo nombre del papá. Que tiene el mismo nombre del papá, Roberto Scarone, que un poco contaba que cuando ya tenía la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Roberto Scarone, cuando le entraban sus momentos de lucidez, le decía, llévame a mi casa, llévame a Universitaria, ¿no? Y bueno, y le pidió a su hijo que sus restos descansen, bueno, sus cenizas descansen en la cancha del Estadio Lolo Fernández, ¿no? Y recién en el 2010 se pudo hacer realidad este sueño de Roberto Scarone. O sea, luego de 16 años, las cenizas de Scarone fueron esparcidas en la cancha del antiguo Estadio Lolo Fernández. Y bueno, además de Sí. las 2 Copas Libertadores que ganó con Peñarol, también fue campeón de la Copa Intercontinental en un gran equipo de Peñarol, ¿no? Donde estaba el peruano Juan Joya Cordero y el ecuatoriano Alberto Spencer, que también era un gran jugador de esa época. Sí, eso fue en el año 61. De la mano de Scarone, Peñarol se proclama campeón de la Copa Intercontinental frente al Benfica. Ahí habían jugado un partido en Lisboa donde había perdido Peñarol 1-0. En el partido de vuelta gana Peñarol 5-0 al Benfica y definen en un tercer partido que se juega a las 48 horas en el mismo Montevideo, o sea, jugando Peñarol de local, y gana Peñarol 2-1. En ese equipo de Benfica jugaba la Pantera Negra Eusebio. Y además era bicampeón de la Liga de Campeones en esa época. Y ya cuando clasifica la tercera final, que es en el 63, bueno, juega con el Milan y gana un peruano, ¿no? Que es Víctor Benítez, campeona en el 63 con Milan, y le quitan la racha al Benfica que era bicampeón de la Liga de Campeones en esa época. Scarone, así como tenía mucha gente que lo quería, que lo admiraba, también tenía algunos detractores. Por ejemplo, al periodista Teodoro Lolo Salazar no le gustaba mucho el estilo de juego de Scarone, decía que era muy defensivo. Sobre todo porque cuando Scarone fue técnico de la selección peruana, no le gustaba la idea de jugar con Sotil y Cubilla juntos en la selección. Decían que no podían jugar juntos. Entonces eso generó algunas críticas y lo tildaban de defensivo. Según la página de la FIFA, hay una descripción acerca de Scarone, de cómo entrenaba a sus equipos. Decían, por ejemplo, que tenía una capacidad extraordinaria para motivar a su plantilla. Es decir, era un motivador, le gustaba conversar mucho con sus jugadores. Especialmente organizando partidos entre titulares y suplentes. Parece que incidía mucho en el tema de los entrenamientos. Y esos partidos de entrenamiento, donde los jugadores se mostraban ante el técnico, terminaban siendo partidos donde se jugaba fuerte. Era una característica de la manera de entrenar de Scarone. Luego potenciaba la rapidez y la capacidad de adaptación, la destreza técnica y una pizca de picardía. Eran las características que menciona la página de la FIFA respecto al estilo de Scarone, quien conjuntamente con Carlos Bianchi, que fuera campeón con Vélez Sarsfield y con Boca Juniors como técnico, luego también el uruguayo Luis Cubilla, que fuera técnico de equipos importantes, Uruguay, de Nacional de Uruguay, por ejemplo. Ellos son los que más veces han llegado a una final de Copa Libertadores, conjuntamente con Roberto Scarone, porque Roberto Scarone, a ver, si analizamos, llegó a la final de la Copa Libertadores como universitario en el año 1972. Luego llega a la final de la Copa Libertadores el año 60 y 61 con el equipo carbonero, con Peñarol. Luego llega a la final de la Copa Libertadores con Nacional. No sé si es el 66 o 67. Entonces estamos hablando de muchas finales de Copa Libertadores. Con Nacional no la pudo ganar, con la U estuvimos muy cerca de hacerlo frente a Independiente y sí lo hizo con Peñarol. Sí, bueno, era un técnico con mucha experiencia y bueno, un técnico representativo universitario
que, como decimos, ¿no? Le agarró mucho cariño Universitario y decía que era su casa, ¿no? Y bueno, se quedó a puertas de ganar la Copa Libertadores del 72, que tenía un gran equipo, ¿no? Como que Sí. estaba, bueno, Cachito Ramírez, Chumpitaz, Sí. Percy Rojas, Sí. era Eliazar Soria, era un gran equipo universitario que estuvo cerca de ganar pues la Copa Libertadores. Decía Teodoro Lolo Fernández, el periodista, el antiguo periodista, cronista, que Lolo Salazar. Teodoro Lolo Salazar. Sí, por eso. dijiste Lolo Fernández. No, Lolo Salazar. Ya, bueno, de repente me equivoqué. Teodoro Lolo Salazar decía que a Scarone le gustaba mucho conversar con la prensa. Y cuando él es nombrado técnico de la selección peruana, convoca a varios periodistas, entre ellos a Pocho Rospigliosi, el periodista más importante de la época, para preguntarles acerca del rendimiento de algunos jugadores, de la convocatoria de los jugadores a la selección peruana. Entonces le gustaba mucho conversar no solamente con los periodistas, sino también con sus jugadores. Otra característica de Scarone, haciendo un paralelo con Marcarián. Leí un artículo muy interesante de Alfredo Tirado, un artículo antiguo que salió en dechalaca.com, que hacía un paralelo entre Scarone y Marcarián. Ambos eran uruguayos, ambos fueron campeones con Universitario, ambos técnicos de la selección peruana, ambos disputaron finales de Copa Libertadores, en este caso Scarone con la U en el 72 frente a Independiente y Marcarián con Cristal en el año 97 frente a Cruzeiro. Entonces hacía un paralelo entre estos dos técnicos importantes uruguayos. Claro. Eh, Y bueno, y es más, la final con Independiente quedó 0-0 en Lima y ganaron 1-0 Independiente allá. No, perdón, 2-1, ¿no? 2-1. No son iguales los resultados. No fueron iguales. No porque fueron iguales. 1-0. Allá Claro, fue 0-0 acá para Cristal con Cruzeiro y allá fue 1-0. 1-0. Algo más sobre Scarone. Estaba buscando videos sobre Scarone y solamente pude encontrar uno en YouTube, que era la llegada de la selección peruana a Buenos Aires para enfrentarse a la selección argentina en la eliminatoria del 73, y lo entrevista un reportero del Canal 13 a Scarone y le pregunta sobre el partido y Scarone, muy elegante, en terno, con el pelo engominado, y al final de la entrevista, ¿qué es lo que hace Scarone? Se le ve sacando un cigarrillo y poniéndoselo en la boca y saliendo fumando detrás de cámaras. Bueno, terminamos con el homenaje que le hemos hecho en el programa La Tribu a Roberto Scarone por sus 100 años. ¿Cuál fue el momento más difícil de Scarone? Cuando está enfrentando la final frente a Independiente, la previa a la final, era si poner a los jugadores que habían reemplazado a varios titulares o si colocar a los titulares, ¿no es cierto? Ese fue el gran dilema, el momento más difícil tal vez de Scarone, viviendo el momento más importante en el Perú, con Universitario disputando una Copa Libertadores, pero también esa disyuntiva, ¿no? Si ponía a los jugadores que habían regresado con la selección peruana o si mantenía a los jugadores que habían hecho una buena campaña, que no eran titulares. Sí, salía una entrevista que vi anteriormente, ¿no? Donde Cachito Ramírez decía que, bueno, el gran error de Roberto Scarone, a pesar de esa gran campaña que hizo, fue no tener los cojones como para poner a los jugadores, dejar a los jugadores que regresaban en la banca, ¿no? Porque eran jugadores muy importantes, era Chumpitaz, ¿no? Que era el capitán, estaba también Bailetti, estaba también Percy Rojas, ¿no? Entonces eran jugadores representativos universitarios, entonces era difícil dejarlos en la banca, ¿no? Entonces algunos dicen que si hubiera jugado el equipo que venía jugando, se había podido lograr el campeonato, ¿no? Y se la jugó también esa Copa Libertadores por un jugador que nadie lo tenía, ¿no? Que fue un jugador importante en esa campaña, que fue Percy Vilches también, ¿no? Que jugó y marcó muchos goles cuando estaban los jugadores peruanos, los jugadores en la selección. Así es, entonces dejamos de lado al gran Roberto Scarone y pasamos a hablar del tema deportivo. Universitario de Deportes, en la noche de ayer tuvo un resultado, un empate a 0 goles con Sport Rosario. Queríamos
preguntarles a los que nos están siguiendo si les parece que ha sido un buen resultado el empate, están conformes con el empate, el hecho que la U haya sumado un punto, o lo ven como algo negativo. Quisiéramos saber sus opiniones, pueden participar a través de la página de Perú, y en la página de la tribu también. Sí. Sí, bueno, yo creo que si hubiéramos sumado esos puntos que perdimos en el estadio que estaba comentando al comienzo, ¿no? Si hubiéramos sumado esos puntos contra Alianza Atlético, contra Municipal de locales, que fueron 2 empates, hubiera sido un resultado bueno, ¿no? Pero ahora que estamos cerca al final del campeonato, yo creo que se tenía que ganar, sobre todo viendo la tabla, ¿no? Rápidamente menciono la tabla, bueno, ya tenemos los resultados completos de esta fecha. Sí. Universitario de Deportes, ¿en qué posición está, Gonzalo? Ahorita está en la posición 7ª. Bueno, los resultados rápidamente, los resultados de esta fecha: Real Garcilaso venció 2-1 Alianza Atlético. San Martín goleó 4-1 a Juan Aurich. Ayacucho de local empató 0-0 con Cantolao. Comerciantes Unidos empató 0-0 con Municipal. Sport Rosario, bueno, 0-0 contra Universitario. Sporting Cristal ganó 1-0 a UTC. Melgar ganó 2-1 Unión Comercio en Arequipa. Y en el último partido de la fecha, Alianza Lima empató a 3 goles por lado frente a Sport Huancayo. Bueno, y la tabla, primero está el Real Garcilaso con 19 puntos. De ahí sigue Alianza con 17, con un partido menos. De ahí tenemos Sport Huancayo con 17 puntos. Y de ahí viene el pelotón de varios equipos con 16, ¿no? Que son 5 equipos, ¿no? UTC, Melgar, Municipal, Universitario y Sporting Cristal. Uh-huh. Y bueno, y ya a un punto está Comerciantes Unidos, que también podría participar de llegar a los primeros lugares, ¿no? Uh-huh. Entonces la tabla está muy apretada, ¿no? Está muy apretada, y recordando que ¿cuántas también fechas? le falta 5 fechas. 5 fechas. Claro. Y recordando que también Sporting Cristal le falta un partido contra Alianza. O sea, ellos tienen un partido menos. Sporting Cristal y Alianza tienen 9 partidos jugados, le faltaría uno, que va a ser a mitad de semana seguramente, ¿no? Sí, el 19 es. Sí. Hay que decir que la U lleva 4 partidos sin perder. Sí, venía de 3 victorias consecutivas. No pudimos ganar, pero llevamos 4 partidos sin perder. Este es un dato interesante. Tenemos 4 empates en lo que va de la apertura. O sea, tenemos igual cantidad de empates que de partidos ganados. Tenemos 4 partidos ganados y 4 empates. Y me parece que son 2 derrotas. Esa sería más o menos las cifras de Universitario a nivel de resultados. Hay que decir que Universitario de Deportes, la última vez que jugó en Huaraz fue hace 6 años, cuando Chemo del Solar era el director técnico. Jugamos en el torneo intermedio, se llamaba. Fuimos eliminados. Perdimos 3-2 esa vez en el Estadio Rosas Pampa. Los goles de la U fueron de Tomasevich y de José Mendoza. O sea, esa fue la última vez que habíamos jugado en Huaraz. Y hay que decir algo muy importante, que esta es la primera vez que Universitario obtiene un punto. O sea, que sacamos un punto en el año jugando en la altura. Entonces, si lo vemos por el tema de estadísticas, es la primera vez que la U obtiene un resultado positivo. Claro, en la era Trollio, ¿no? En la era Trollio, me refería, el año 2017. Y es importante también, lo que yo creo del equipo que está funcionando bien es la defensa, ¿no? Se ha afianzado. Bueno, ahí vamos a conversarlo, ¿no? Pero yo creo que lo bueno, un punto a favor es que Rodríguez también lleva 8 partidos ya sin lesionarse, ¿no? Normalmente se lesiona, ahorita está de capitán. Sí. Entonces yo creo que es importante que la experiencia de Rodríguez agarre continuidad, y yo creo que le da la experiencia que le faltaba a la defensa antes, cuando estaban Benincasa y Schuller, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Le ayuda mucho a Benincasa tener un jugador de la experiencia de Rodríguez. Me parece que ha mejorado bastante Benincasa. En el partido anterior marcó un gol. En el último partido frente a Sport Ancas también tuvo una posibilidad o 2 posibilidades de cabeza. Al igual que Rodríguez va bien al juego aéreo. El esquema de Troglio cambió un poco en el último partido, ¿no es cierto? Pobló más el medio campo, pero en el partido eso yo no lo noté. O sea, vi como la volante muy, muy distanciada entre sí.
no la vi muy compacta. Al inicio del partido sí, pero después dejaron muchos espacios. Y esos espacios fueron aprovechados por la gente de Sport Ancash, sobre todo con remates de larga distancia. Felizmente ninguno llevó tanto peligro. Pero esa fue el arma que tuvo Sport Ancash a través de los remates de larga distancia, aprovechando la poca marca que había en la volante, me parece, sobre todo de Corso, de Paucar, como que Figuera no se da muy abasto en el medio del campo. Sí. Bueno, tenemos algunos comentarios. Chicho Pantas dice, era un súper técnico, hablando de Scarone, ¿no? Marcelo Villanueva Legoas, buena Diego. Saludos para Marcelo. Hay que ganar siempre, dice, ¿no? Y bueno, Miguel Villegas, un amigo también, que ya lo vamos a tener por acá en el programa. Abrazo, muchachos, gran programa. Saludos para Miguel, un abrazo para él. Bueno, sí, hablando un poco de Corso que tú mencionabas, sí. No funcionó muy bien la parte de la derecha del equipo, ¿no? No hubo, no hubo conexión entre Corso y Paucar. Claro, de Paucar y Corso. Y bueno, y con el panameño no hubo mucha conexión entre Corso y el panameño, entonces, si bien estaba ahí siempre importante, ¿no? Siempre peligroso está el panameño Quintero, yo creo que no hubo esa conexión entre Corso y no marcó mucho y tampoco se fue a la ofensiva, ¿no? Entonces, no tuvo no estuvo tan importante en el juego Corso en este partido. Si te das cuenta, la mayoría de posibilidades de Universitario en el partido fueron a través de pelotas paradas, ¿no? Estuvo rematando todas las pelotas paradas, ejecutando las pelotas paradas Gerson Vázquez. Generalmente lo hace Alexi Gómez, o cuando está en la cancha lo hace Juan Manuel Vargas o Guastavino. Claro. Tuvo un par de pelotas paradas que generaron peligro, pero otras que fueron un poco intrascendentes. Esa fue la manera principal en la cual la U llegó. En el caso de Quintero, la posibilidad más clara que tuvo Quintero fue ese pase que le da en cortada a Siucho, ¿no es cierto? Por la banda izquierda. Y algo que hace muy bien Quintero es que pica muy bien al vacío y también como que con el cuerpo le dice a la persona que le mete el pase que va a ir por esa zona. Entonces le mete el pase Siucho y le cuesta controlar la pelota a Quintero porque la pelota va más rápida en altura, y ahí trata de controlarla con la derecha y trata de definir con la izquierda, y la pelota le pega en primera y estuvo muy cerca. Y después hubo otra en el primer tiempo también de Quintero en el otro arco, en el arco sur. Esas fueron las dos posibilidades que yo le conté a Quintero en el partido. No pareció mucho. No pareció mucho, pero siempre es importante, creo, como ataque, ¿no? Es importante como ataque, y también lo que comentábamos ayer viendo el partido, ¿no? Algo que tiene Quintero es que, a diferencia de otros volantes o delanteros, él presiona mucho la salida de los rivales. Entonces ahí creo que también generó mucho desgaste, ¿no? Marcando mucho, presionando mucho en la salida de los rivales. Y de ahí, bueno, otro tema importante del partido fue el cambio que realizó Trollio, ¿no? Sacó a Rengifo e ingresó a Barriza, que yo creo que es un chico que tiene muchas ganas. Claro, sacó a Rengifo porque Rengifo, nos enteramos hoy día, nosotros decíamos, qué raro, ¿por qué no está Rengifo? Que Rengifo había anotado un gol que venía con cierta confianza y nos parecía que debía tener continuidad, y dijimos, ¿por qué no está Rengifo? Bueno, Rengifo se había lesionado. Entonces, sí, porque no estaba en la banca también. No estaba en la banca. Parece que la lesión fue a poco rato de que se iniciara el partido. De repente, no sé si en el calentamiento, las personas que han estado en Guarán podrían decir, pero parece que fue poco antes del inicio del partido. Sí, bueno, como te comentaba, es un chico con muchas ganas, pero yo creo que sirve más en un segundo tiempo cuando entra, ¿no? Y te puede cambiar el partido, puede marcar un gol. Sí. Pero no es un jugador para ser titular todavía en Universitario, creo. Sí. Igual no había otra opción, ¿no? Sí. De ahí sale Barriza y entra Manicero, que no es su posición habitual, ¿no? Él normalmente juega más en la volante, no tan arriba, pero entró un poco a cambiar el partido, ¿no? Generó opciones de ataque en el segundo tiempo. Mediante pelotas paradas, le dio un poquito más de movilidad también al equipo, preocupó más a la defensa rival. Nosotros decíamos, ¿no? ¿Quién podía entrar? Nuestros candidatos eran, me imagino, como para muchos de los hinchas, Guastavino era un candidato, por lo que te ofrece con las pelotas paradas, para generar un poco más de fútbol en la mitad de la cancha. Está Manicero, decíamos, el problema con Manicero es que viene muy falto de fútbol,
hacía cuántos partidos que no jugaba Manicero, ya estaba relegado por un tema de lesión. Y el otro candidato que yo veía era tal vez el ingreso de Núñez, quien había jugado un buen partido pasado donde había sido una de las figuras, ¿no es cierto?, sobre todo con sus desdoblamientos por la banda. Claro, hubiera sido bueno ver a tanto a Manicero con Guastavino juntos, pero por el tema de extranjeros no podían ingresar los dos, ¿no? Tendría que haber salido Figueras, o también podía salir el mismo panameño, ¿no? Pero igual eso del tema de los extranjeros complica un poco también a Pedro Troglio, ¿no? Porque no puede hacer cambios de jugadores que él considera importantes, pero que no los puede hacer ingresar, porque ya tenemos pues 5 extranjeros, ¿no? Se habla también un poco ya hablando... Se ha hablado mucho durante la semana también, sí, ¿no? De diversos temas relacionados a universitario, a las posibles contrataciones que podría tener la U, a quienes saldrían del equipo. Sí, por ejemplo, se habla del tema de Gino Guerrero, que está jugando muy bien en UTC. Franco Navarro dijo que, bueno, si llega Gino Guerrero, universitario, que le presten a Tejada o que le presten a Quintero, ¿no? Uh-huh. Y de ahí también se habla del volante uruguayo que parece que está pidiendo Pedro Troglio. ¿Averiguaste algo sobre ese volante uruguayo? Sí, Álvaro Fernández, que juega ahorita en la MLS. Y lo que se está diciendo es que, bueno, Manicero tiene contrato hasta el 2018. Uh-huh. Entonces, que se va a prestar, uh-huh, parece que al UTC, uh-huh, y va a volver ya en el próximo año, ¿no? Cuando ya se pueda nacionalizar, ¿no? Y ya no tenga que ser, no tenga cupo de extranjero dentro del equipo. Pero ahí tienes un hueso duro de roer, que es Franco Navarro, ¿no? Franco Navarro no quiere desprenderse de uno de sus mejores jugadores, como Gino Guerrero, que ha marcado 6 goles en lo que va del campeonato. También se hablaba mucho de la posibilidad del volante de Cantolao, José Manzaneda, que ha anotado 6 goles también, pero parece que ese tema se ha complicado, que se quedaría en Cantolao. También se habló en algún momento del jugador de Sport Huancayo, de Marcos Lluvia, que me parece uno de los mejores volantes de este campeonato. Pero también parece que lo quiere Talleres de Córdoba. Sí, pero viendo informaciones periodísticas, Talleres de Córdoba estaría interesado en contar con la presencia de este buen volante. Estas son algunas cosas relacionadas a la coyuntura de la semana. También se habló del tema de por qué Universitario no había viajado en avión, lo había hecho en bus, ¿no es cierto? Hubo algunas críticas por ahí, sobre todo comparando con lo que había sucedido con Sport Boys, quien jugó hoy. El Boys viajó en la mañana, pero la diferencia es que el Boys jugaba domingo. Claro. Y sabemos que también el clima tiende a ser variable en la sierra. Entonces es un poco riesgoso. Entonces había el riesgo que de repente la U podía perder el partido por walkover, por no llegar temprano a la hora. Bueno, algunos datos de Álvaro Fernández. Sí. Nació el 11 de octubre de 1985. Es uruguayo, tiene 31 años. Mide 1,85. Y tiene bastante experiencia, ¿no? Ha jugado en el Puebla, en México, en Nacional de Uruguay, en el Vitória Setúbal de Portugal, en la Universidad de Chile. Uh-huh. Tiene varias experiencias también en Estados Unidos, en la Liga de Estados Unidos. Ha jugado en el Chicago Fire, ha jugado también en el Seattle Sounders, y bueno, también ha jugado en Qatar, en el Al Rayyan, y también ha participado en el conjunto de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y bueno, estuvo en la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, en la que Uruguay tuvo el 4º lugar. O sea, es un jugador que por el currículo que tiene ha jugado en equipos importantes, pero no sabemos cómo está en este momento. Claro. Bueno, este año campeonado en la MLS. Uh-huh. Hay que ver cuántos partidos jugó. ¿Cuántos partidos jugó, no? ¿Cuántos goles anotó? Sí, eso es importante, pero lo que sí es relevante, ¿no? Es que es un jugador de la confianza de Troglio, ¿no? Que él lo está pidiendo. Me imagino que fue entrenado por Troglio en Gimnasia y Esgrima. Yo creo, no tengo el año exacto. ¿En qué año jugó en Gimnasia? Del 2014 al 2016. Seguramente, porque Troglio ha estado muchísimo tiempo como técnico de Gimnasia. Es casi una institución en el cuadro de La Plata. Sí. Hay que entrar a la página de Facebook, de repente alguien que nos sintoniza ha escrito acerca de si le parece
un buen resultado, el empate de ayer frente a Sport Rosario. ¿A ti particularmente te parece que es un punto que sirve? Sabiendo, por ejemplo, la coyuntura, que la U no había obtenido ningún punto jugando en la altura, con lo difícil que es jugar a más de 3.000 metros de altura. Lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que en alguna situación no hubiera sido un mal resultado, pero hemos perdido muchos puntos de local, que ahorita nos están jugando en contra, entonces no, en el momento no es un buen resultado, ¿no? Pero igual, como dices, siempre jugando en altura es complicado, ¿no? Bueno, Sebastián Santibáñez nos deja un comentario. ¿Les pareció ratonero el planteamiento de Troglio? Ratonero, ¿no? Es una palabra que se ha puesto de moda, ¿no? Ratonear, es como un planteamiento especulativo. ¿Te pareció ratonero? Mira, yo pensé que el planteamiento iba a ser no con 3 defensas, sino con 5 defensas. Iba a jugar con 3 defensas al medio y con 2 laterales. Pero viendo el partido, vi 3 defensas, o sea, un 3-4-3 como se había planteado, ¿no? No jugaron atrasados, ¿no? Entonces, no sé si llamarlo un planteamiento defensivo. ¿Tú qué piensas? Yo creo que como se planteó el partido de ambos lados, el partido no permitió hilvanar muchas posibilidades de gol. No creo que el planteo haya sido ratonero, sino que el partido lo llevó a eso. Sport Rosario también quería ganar, sin embargo tampoco generó muchas oportunidades de gol, salvo algunos remates de larga distancia, algunas pelotas paradas. Lo mismo sucedió con Universitario, aunque llegó menos, también utilizó la misma arma. Utilizar las pelotas paradas, los tiros libres, algún centro, o algún remate de fuera del área, o algún centro buscando el cabezazo de algún defensor que se había proyectado. Bueno, tenemos un nuevo comentario, Lon Dylan Chan Galindo. Para mí lo importante siempre es sumar. Además veamos el lado bueno. Seguimos con una racha de partidos sin perder. Se viene Melgar con fuerza y saludos. Bueno, saludos a Lon Dylan. A Lon Dylan. Bueno, vamos ya viendo un poquito el futuro, lo que se viene para Universitario, ¿no? Nos toca con Melgar el próximo fin de semana en Lima. De ahí jugamos contra Sporting Cristal, que bueno, ya se han metido a la pelea, como estábamos comentando. Cristal, ¿no? Así, de manera así subrepticia, sin que la gente se dé cuenta, ya ingresó Cristal con el triunfo importante que tuvo la fecha pasada. Ellos sí ganaron, más bien jugando en Huaraz, 3-1, y ahora vuelven a ganar, y han ganado a rivales difíciles, como Rosario y a UTC, que es uno de los punteros. De ahí, bueno, nos toca con Ayacucho en el Estadio Monumental. De ahí nos vamos a Cajamarca a jugar contra UTC. Y cerramos en el Estadio Monumental con Cantolao. Que viendo un poco el ficho que le toca a la U, tenemos partidos complicados, ¿no? Melgar siempre es un rival difícil. También ya está con 16 puntos, ya está ahí en el pelotón de los equipos que están peleando el campeonato. De ahí, bueno, tenemos un partido complicado también con Sporting Cristal, que como decimos, está mejorando su rendimiento. Y de ahí tenemos también un partido complicado contra UTC en Cajamarca, que bueno, está el tema de la altura y además siempre los equipos de Franco Navarro son complicados para Universitario. Con respecto al siguiente partido que se viene, que es frente a Melgar de Arequipa, que va a ser en el Estadio Monumental. No sé si ya se fijó exactamente el horario y la fecha del partido. Tengo entendido que sería el domingo a las 3:30, me parece un muy buen horario. No sé si te diste cuenta si se han ya puesto a la venta las entradas. No tengo esa información, pero debe estar disponible en las páginas web, en las redes sociales del club, no me he percatado. Pero algunos datos interesantes. Hace 9 partidos que la U no le gana a Melgar. O sea, Melgar es un rival difícil para Universitario. La U no le gana a Melgar desde el 20 de abril del 2014 en Arequipa. Esa fue la última vez que Universitario le pudo ganar a Melgar. Y la última vez que le ganamos a Melgar en Lima fue el 24 de abril de 2013, que ganamos 3-0. Otro dato que nos preocupa a nivel de estadísticas. Juan Reynoso, desde que es director técnico de Melgar, ¿ya?, solamente perdió una vez ante Universitario, que fue el 20 de abril de 2014, que la U gana jugando en Arequipa 1-0. Entonces, esas estadísticas respecto a las cifras de Reynoso, que fue, como sabemos, técnico de la U, ex jugador de la U, como entrenador... Campeón, claro, como entrenador también, ¿no? Como Universitario. Claro, como entrenador de Melgar, siempre Reynoso nos ha planteado partidos difíciles. Entonces, sí,
es algo a tomar en cuenta a nivel de las estadísticas. Como digo, ¿no? Tenemos 3 partidos complicados y 2 partidos un poco más accesibles, pero igual que lo importante es cerrar el resultado, cerrar sobre todo los partidos que jugamos de local, cerrar los resultados, ¿no? Porque nos ha pasado 2 partidos que íbamos ganando, nos empatan al final, entonces es importante cerrar los resultados para poder sumar esos puntos y seguir ahí en la pelea del campeonato. Y es importante también la presencia masiva de los hinchas de Universitario acompañando al equipo. Sabemos que hay muchas restricciones para el ingreso, te quitan las capuchas, te quitan los lentes, parece que estuvieras entrando en una prisión, sobre todo si vas a la Popular o si vas a la Tribuna Oriente. Tenemos que pasar los hinchas por incomodidades que tienen que ver con el tema de la seguridad, que esperemos pueda ser conversado, dialogado, para que el hincha vaya tranquilo al estadio, satisfecho. Entonces hay que decirle al hincha que siga acompañando al equipo como lo hizo de manera masiva en el partido de ayer, donde hubo gran cantidad de hinchas de Universitario alentando al equipo. Otra cosa, tú no sé si lo dijiste, ¿no es cierto? Al comienzo del programa, volvieron los instrumentos, había un bombo en la Popular, había banderas, las banderas que acompañan generalmente a Universitario en todas las canchas. Esperemos que también puedan ingresar algunos instrumentos o el bombo o algunas banderas al estadio, porque eso genera un mejor marco, el estadio se ve más bonito, hay más ambiente de fiesta e incentiva más a los jugadores. Y bueno, también un tema importante de este fin de semana, ¿no? Felicitaciones a un jugador referente Universitario, a Raúl Ruiz Díaz, por los premios que ganó con el Monarcas Morelia. ¿Qué te parece si en el siguiente programa hablamos un poco de Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Sería interesante, ¿no? Recordar de repente goles importantes de Ruiz Díaz, su llegada a Universitario, sus campañas. Bueno, creo que sería interesante. La primera vez que jugó en Universitario fue en esa campaña, ¿no? Que campeonamos con Reynoso, ¿no? En el año 2009. Y justo, fue ahí su debut, ¿no? Sí, y justo se va a jugar al fútbol mexicano, que es el fútbol donde Reynoso más tiempo estuvo en el extranjero, ¿no? Como jugador de Cruz Azul, fue capitán del Cruz Azul. Bueno, en el caso de Ruiz Díaz, no juega en el Cruz Azul. Antes había estado en la Universidad de Chile, había tenido buenos partidos, había jugado bien, sin embargo no se había llegado a consolidar como titular. Sí. Entonces ha sido una revancha para Raúl Ruiz Díaz, que esperemos siga creciendo. De repente el próximo año lo veamos en el fútbol europeo, aunque en México se pagan muy buenos sueldos, como sabemos. Y vi también una nota que decía que Raúl Ruiz Díaz no fue parte de esta campaña del Mundial Sub-17, pero es de la misma categoría que Raymond Manco, que claro, todos esos jugadores, ¿no? Claro, que pintaban como estrellas, y al final no llegaron pues al nivel que se esperaba. Y Raúl Ruiz Díaz pues está sacando la cara por el fútbol peruano y por esa categoría que muchos se esperaban mucho y al final no se lograron pues los réditos que se esperaban, ¿no? Sobre todo con la campaña que se vio en el Mundial en Corea del Sur. La primera vez que yo escuché acerca de Ruiz Díaz fue a través de unos amigos que me dijeron que habían ido a ver a las categorías menores de la U y que decían que había un chatito que era el goleador, que era muy bueno. Esa fue la primera vez que yo escuché acerca de Ruiz Díaz. Y luego cuando lo vi en el primer equipo dije, no, este jugador es demasiado pequeño, demasiado chato. Pero también había escuchado que había marcado goles, entonces eso me hacía generar esperanzas que pudiera rendir. Y a pesar de que es un jugador muy pequeño, es un jugador que ha marcado inclusive algunos goles de cabeza, ¿no? Sí, ha marcado goles de cabeza. En Universitario y en Monarcas Morelia, ¿no? Sí. Y ha agarrado más cuerpo, creo, ¿no? Luego más cuerpón, y eso es importante también para poder cubrir la pelota, para tener más potencia. Sí, ¿no? Y mucha gente decía que, bueno, era complicado, que un fútbol mexicano, que es un fútbol complicado, ¿no? Es muy rápido también el fútbol mexicano, ¿no? Y se marca mucho, es muy táctico. Marque goles y, bueno, ha salido goleador. Es el único peruano que ha salido, bueno, el único goleador del equipo Monarcas Morelia en la historia, ¿no? Del fútbol mexicano. Estábamos recordando ayer en una conversación jugadores peruanos que habían militado en el fútbol mexicano. Y el primero que se me vino a la mente fue Patrulla Barbadillo, que fue jugador de la selección peruana en España 82. Patrulla, que fue jugador de los Tigres de Monterrey.
Después también el gran Héctor Chumpitaz, también, que estuvo en el fútbol mexicano, en el Atlas de Guadalajara, ¿no? El Chorri Palacios, son algunos de los jugadores que se nos venían a la mente ayer en esa conversación de jugadores peruanos en el fútbol azteca. En el fútbol mexicano, bueno, el Pocho Volando también jugó un tiempo en México. Juan Reynoso en el Cruz Azul, que fue capitán, etcétera. Y bueno, ya para cerrar la información... cuando ya está acabando la batería. Tenemos algunos datos de la Copa Centenario, sí, que habíamos dicho que Universitario había pasado a la semifinal, tanto en la sub-15 como en la sub-17. Universitario se enfrentará a Unión Comercio en la sub-15 por las semifinales, como comentábamos, y en la sub-17 se enfrentará a UTC de Cajamarca. Toda la suerte entonces para la sub-15 y la sub-17, y que los hinchas también acompañen, que estén enterados a través de las redes sociales, del Twitter del club. Ahí está la información para que puedan acompañar a las divisiones menores, a las categorías juveniles de la U. Entonces estamos cerrando el programa, pero hay que decir quién fue el ganador del concurso que hicimos respecto al resultado del partido anterior de la U. No del último partido frente a Sport Rosario, sino el de Real del partido del día del temblor. Bueno, el partido del día del temblor no, sino un día antes del partido, que fue justo en el programa donde se produjo un temblor. Hubo problemas con la grabación de la transmisión. Sí. Y hay que decir entonces quién fue el ganador, quién acertó con el resultado. ¿Tenemos ese dato, señor productor? A ver, mientras esperamos. Bueno, se ganó un libro de la camiseta de Lolo. Ajá. A ver. Que es, Renzo es el ganador. Que atinó el resultado el 2-1 del partido del Real Garcilaso. Sí. Vino por la tarde a recoger su libro. Ya vamos a subir a las redes sociales la foto del ganador con el libro. Uh-huh. Entonces estamos cerrando el programa de hoy, muy felices de llegar a sus hogares con toda la información relacionada al Universitario de Deportes. Y bueno, los esperamos en el estadio el próximo domingo a todos los hinchas de Universitario a apoyar al club. Estamos en una posición expectante en el torneo Apertura, entonces es importante contar con el apoyo de todos los hinchas universitarios. Y bueno, para el siguiente programa tenemos a la banda de punk rock Actitud Crema, quien en pocos días va a ofrecer un concierto. Vamos a hablar con ellos acerca de su música, del concierto que van a desarrollar, así que no se lo pierdan, va a estar muy interesante el programa. Y por supuesto vamos a hacer un análisis de los resultados deportivos de la U. Esperemos el programa va a ser el sábado, ¿no? ¿Cuándo jugamos? El domingo. Entonces vamos a hacer una previa de lo que podría suceder el domingo frente a Melgar de Arequipa, y podríamos hablar algo también de Ruiz Díaz, ¿no es cierto? Que creo que se amerita. Sí. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por sintonizar el programa. Somos La Tribu y dale U. Chau.